el tema que empezamos hoy es de dibujos isométricos, que no son otra cosa más que la proyección de un objeto sobre una pantalla. Para ver esto, utilizaremos un par de salvedades. Diremos que los rayos proyectantes vienen desde el infinito. Esto nos garantiza que los rayos proyectantes o líneas son paralelas entre sí e inciden en forma perpendicular en el plano de proyección, como estamos viendo. El decir que inciden en forma perpendicular es lo mismo de decir que son ortogonales a la pantalla. Entonces, para ir teniendo una idea de cómo generar esa proyección, iremos viendo que, como muestro en la filmina, tengo un plano horizontal en donde dispongo un cuerpo. Este cuerpo, un cubo de lados iguales, y a este cuerpo lo vamos a proyectar sobre un plano a 90 grados, o sea, un plano ortogonal. Si por la izquierda de la imagen, por esta zona, le hacemos incidir esos rayos proyectantes desde el infinito que son paralelos entre sí, veremos la proyección del cuerpo en la pantalla o en el plano de proyección. Por ello, veamos cómo esas líneas o rayos proyectantes se van a proyectar desde el cuerpo hacia la pantalla. Me da un punto, o sea, toda esta arista está resumida en un solo punto. ¿Por qué? Porque los rayos son paralelos entre sí. Siguiendo la proyección, vamos a definir otro punto y con este los 4 siguientes. Entonces, vemos cómo ha sido proyectado este cubo de lados iguales sobre esta pantalla de proyección. Vean esto. Si yo tengo un punto en un determinado vértice con otro punto en otro determinado vértice diametralmente opuesto, la proyección nos va a quedar la unión de una línea imaginaria entre A y B. En el plano del dibujo, como nosotros estamos proyectando un objeto y lo vamos a tener en 2D, vamos a ver en el dibujo cómo queda su proyección. Como ven que tiene lados iguales, es perfectamente un cuadrado. Y los puntos A y B me determinan la línea que los unía en el cubo físico. Es una línea que se ve en diagonal con respecto al dibujo. Bien, vamos a ir tratando de ubicar este cubo de otra forma, de manera que si yo lo roto en la base o sobre el plano a 45 grados, con sus puntos A y B, me va a quedar dispuesto de esta forma. Y su proyección en el plano de 90 grados será la que voy a consignar en este momento, que es de este vértice tengo ese punto B, del otro tendré ese punto A y las esquinas. Ya tengo definido lo que sería esta cara proyectada en el plano. Ahora procedemos en el papel, o sea en nuestro plano de dibujo, y veremos que simplemente disponer la figura, este rectángulo que vemos en la imagen, lo disponemos en este lugar, con la salvedad que esta cara en este ancho va a ser más corta. ¿Por qué? Porque está rotado 45 grados.
Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Dispondremos de este punto sobre el plano de proyección y del otro punto por debajo que no se ve en este momento, en este otro punto. Entonces, ahí tendremos en la animación ese cubo proyectado en su plano ortogonal. Vamos al dibujo nuevamente y vemos que así queda perfectamente representado. Ahora, para que el dibujo sea isométrico, teníamos el cubo ya rotado 45 grados, le vamos a disponer en un plano vertical ortogonal a esta línea que tenemos acá. Ortogonal, estoy refiriéndome a que es perpendicular. Lo vamos a disponer en un plano que está inclinado 35 grados, ¿ven? Está inclinado con respecto al plano horizontal en este ángulo, que no hace falta que lo memoricen. Esto es a los fines de que entiendan cómo se obtiene un dibujo isométrico, una proyección isométrica. Por ello, el cubo, que ha sufrido una rotación primero sobre su base y luego de 45 grados, y luego se ha inclinado desde este vértice con este ángulo, vamos a ver cómo se proyecta en el plano de proyección. Procederemos como lo hicimos anteriormente. Entonces, punto por punto, vamos a ir viendo dónde caen esos puntos en el plano de proyección. Ya tenemos una cara del cubo. En el dibujo, lo vuelvo a repetir, lo iremos trazando de esta forma. Ahora, siguiendo con la animación, veremos cómo este vértice proyecta en este plano ortogonal en ese punto. Continuando con el punto que no se ve en este momento, que nos da un impacto en este otro punto. Y con esto ya podemos generar punto a punto la otra cara, que es la que se ve desde esta zona. Ahora en el plano del dibujo haremos lo propio. Bien, entonces ya tenemos dos caras del dibujo. Ahora lo que haremos es la generación de la otra cara, que es la del punto B. Y este punto B me impacta en ese plano de proyección en este lugar. Ya con ello, uniendo el punto B con los otros vértices, podremos definir la cara del cuerpo que estamos tratando de dibujar. Entonces en el dibujo será no otra cosa más que esta, teniendo el punto B y el punto A. Recuerden que ese punto A y B lo atraviesa por completo, es una diagonal entre este vértice y este otro. Ahora estoy trazando lo que serían los contornos ocultos del cuerpo. ¿Cómo hacemos el dibujo del cubo isométrico? Acuérdense que el cubo era un elemento geométrico de lados iguales. Entonces, a través de un punto, trazo una horizontal. Y desde esa horizontal, por el punto, trazo dos líneas que son a 30 grados, con la escuadra de 30 grados. Una a la derecha y otra a la izquierda. Y a través del punto trazo una vertical.
Si lo que quiero es dibujar el cubo, estos lados son iguales. Entonces, ya con los puntos de terminales, puedo terminar de dibujar el cubo. Les recuerdo y les repito que este es el cubo isométrico. Ahora bien, que lo que vamos a utilizarlo es para el empleo de un llamado prisma de encaje. ¿Qué es el prisma de encaje? El prisma de encaje es, tomen la analogía como si fuera una pecera, en donde metemos el objeto que queremos dibujar y las distintas caras son de vidrio. Y esas caras van a apoyar sobre los planos externos y extremos de la pieza, definiendo así su mayor volumen. O sea, que estas distintas caras, y la de atrás también, van a estar en contacto con el cuerpo. O sea, me van a definir volumétricamente el cuerpo ese en un prisma. ¿Qué pasa con ese prisma? Es una técnica para poder dibujar objetos en proyección isométrica. Entonces, la técnica del prisma de encaje para obtener la perspectiva en dibujos compuestos por varios elementos. Tenemos un cierto objeto y en este caso estoy mostrando cómo un objeto puede ser descompuesto en varios prismas de encaje. ¿Lo ven? Varios elementos básicos de la geometría. Cubos, prismas. ¿Se ven? Bien, pero nosotros arrancaremos con lo que es el prisma de encaje general o el principal. Este prisma de encaje es, como les comenté recién, el que me tiene incorporado dentro todos los elementos del objeto. Fíjense en esta cara que estoy señalando, toca a este elemento en ese plano. No toca al de atrás porque el de atrás está por dentro. Entonces, haremos un dibujo de un elemento, de un objeto, descomponiendo en varios volúmenes elementales y trazando los distintos prismas de encaje. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos de esto. Luego de dibujarlo, los detalles de cada elemento en su correspondiente prisma de encaje los iremos puliendo, o sea, borrando líneas, rayas que nos sobren y dándole forma al dibujo. Luego procederemos al remarcado de contornos vistos, contornos ocultos, etc. Cosa de manera que el objeto nos quede perfectamente representado. Ya tenemos nuestro objeto a dibujar, que es este de acá abajo a la izquierda. Vemos, es un objeto simple, vemos que este es un objeto simple para poder ser mostrado en forma didáctica cómo es la construcción de este objeto. Para ello hemos practicado el prisma de encaje que representa este objeto, o sea, la distancia entre este plano y el plano de atrás es la distancia que hay entre esta arista y esta. El plano de frente con el plano de atrás serán la distancia entre esta arista y esta otra, o lo que está inmerso entre ambos planos verticales, este que se ve y este de atrás que está oculto. Lo mismo en la altura. ¿Cuál será la altura de máxima de este cuerpo? Y la altura de máxima estará dada por esta altura, como lo ven. O sea,
esta escalera tiene menor altura que este elemento acá. Bien, entonces ya podemos ir dibujándolo. Y empezaremos cara a cara, plano a plano. Y arrancamos. Como saben, este dibujo isométrico, las líneas estas isométricas tienen la condición de ser a 30 grados con respecto a la horizontal. Y la restante línea isométrica es en vertical. Líneas isométricas, estas tres las decimos porque justamente la dimensión de las mismas son iguales. O sea, la medida que vamos a practicar en cada una de ellas es la misma. Para la confección de este prisma de encaje hemos tenido estas tres medidas en consideración: la altura, el largo y su ancho. Bueno, entonces estamos ya en condiciones de iniciar el dibujo de este objeto en su prisma de encaje. Para eso empezamos con las líneas que estamos viendo. Tenemos estas dos líneas y, por supuesto, si por detrás no está definido, supondremos que es un plano cuadrado como el que se ve. Continuando, fíjense que le estamos haciendo una animación paso a paso para ir definiendo las caras y las aristas de este cuerpo, que es bastante básico y conocido y que no representa ninguna complejidad a la hora de poder dibujarlo, solamente utilizando la escuadra de 30 y 60 podremos ir paso a paso, objeto a objeto, como lo hemos desmenuzado, para poder ir dibujándolo. Bien, estamos viendo que estas dos líneas son contornos ocultos. Entonces, vamos a practicar los contornos ocultos, que son unas líneas discontinuas, que es lo que nos evidencian cómo termina este cuerpo en la parte que no se ve. Ahora vamos a venir por este otro lado, por esta otra cara. Para ello definimos este primer rectángulo. La escalera la vamos a dejar para después. Entonces, sabemos que este elemento definido en esta cara llegará hasta la cara que ya hemos dibujado. Entonces, es solamente llevar líneas todas paralelas entre sí, fíjense, paralelas hasta tener contacto con la vertical del elemento que habíamos trazado recién. Ustedes me dirán, ¿y cómo saqué esta línea? Bueno, si yo arranqué, vamos de nuevo, si yo arranqué con esta línea hasta intersecar esta arista, la línea que sale de acá tendrá la misma medida. Y nos aseguraremos que tenga la misma medida al trazar una paralela de esta, por este punto. Entonces ya nos queda otra que trazar una vertical hasta intersecar con esta arista. Y ahí queda definido completamente este prisma menor. Lo que estamos viendo es que tenemos que cerrar la imagen o la figura. Diremos que le vamos a colocar justamente los contornos ocultos correspondientes. Y en este caso, esta arista y esta otra ya no van. ¿Por qué? Porque están en un solo plano.
recuerden que una arista muchas veces nos identifica una zona de cambio, un cambio de ángulo entre un plano de la pieza y otro plano de la pieza. Bien, ahora deberemos completar el dibujo que nos hemos propuesto realizar y haremos esta escalera como se ve. Sabemos que la base llega hasta el extremo del prisma de encaje. Entonces, practicamos esa línea. Luego, sube una determinada medida y va haciendo este recorrido. Teniendo esto, podemos practicar justamente el ancho de los escalones y luego ir cerrando, como estamos viendo. Entonces, ahora deberemos sacar los elementos que no van, como la arista esta, que la he vuelto para que vean que justamente como este plano es el mismo plano que este otro, esta arista no debe ir, porque como les comenté, la arista me significa en dibujo un cambio de plano. Ahora ya sacaré esta otra, que es la que me hace interferencia con la base. Bien, entonces lo que me está faltando para terminar satisfactoriamente el dibujo de este objeto serían los contornos ocultos. Y acá ya me queda la pieza perfectamente definida en proyección isométrica. Proyección isométrica que, repito, se encuentra esta arista y esta arista a 120 grados entre ellas o a 30 con respecto a la horizontal. Es una manera potente de dibujar. Piensen que estoy representando tres caras de un objeto al mismo tiempo. Estos dibujos son muy usados en planos como complemento de información para las piezas representadas en forma ortogonal. Las líneas no isométricas serán las aristas de los planos oblicuos o inclinados de un objeto. Esta línea que ven acá y esta otra que ven ahí son líneas no isométricas, o sea, son líneas que no están paralelas al prisma de encaje definido del cubo de proyección o del cubo en que hemos encerrado la pieza. Entonces, para justamente obtener estas líneas no isométricos, para obtener estos planos oblicuos o inclinados de un objeto, procedemos de la siguiente forma. Arrancaremos con su prisma de encaje, como hicimos en el ejercicio anterior. En él practicaremos las líneas que estamos viendo en el objeto. Yo conozco esta distancia y la determino. Conozco esta altura y la determino. También conozco cuánto es el largo de este escalón y lo consigno. Entonces, ya tendremos 4 puntos significativos para la construcción de este plano oblicuo o plano inclinado de este determinado objeto. Entonces, no queda otra que juntar o unir el punto 1 con el 4 y el 2 con el 3 y tendremos, mediante estas dos líneas no isométricas, porque no pertenecen, no son paralelas estas líneas a las líneas isométricas del cubo, pero sí son oblicuas y nos definen el objeto, o sea, este plano inclinado, este plano oblicuo, por construcción. Entonces, reforzando la idea, las líneas no isométricas
se crearán a partir de estos puntos extremos y se generan por construcción. Y acá el objeto terminado. Es una forma sencilla, simple, de poder determinar por construcción la inclinación de este elemento, que no lo podemos medir. No lo podemos medir ni con transportador, no podemos determinar su ángulo. ¿Por qué? Porque justamente esta proyección es isométrica, y cuando los planos y sus líneas son oblicuas o no pertenecen a ninguno de los planos isométricos, como le estamos mostrando en su prisma de encaje, entonces tendremos este problema, el de definir y practicar un plano o una línea que no es isométrica. ¿Cómo hacemos la construcción de planos oblicuos? O sea, un plano oblicuo es aquel plano que no es paralelo a ninguno de estos tres planos del prisma de encaje del objeto. Entonces, fijémonos, los lados de un plano son líneas no isométricas, como les acabo de comentar. Entonces, veremos la forma de realizar este plano oblicuo uniendo sus distintos puntos. Yo la medida desde el vértice hasta el punto 7 la tengo y la consigno. Lo mismo para el punto 8. Lo mismo esta altura del punto 6. ¿Me entienden? Y por construcción voy haciendo cara por cara. Supónganse, arranquemos con esta cara. Y yo tendré que determinar cuánto es la altura del 8. Pero no la determino, la mido. Y practico y pongo el 8 a su altura correspondiente. Lo mismo haré con la altura 6. Y uniré después el 6 con 8. Viniendo por arriba, vamos a determinar a qué distancia está el punto 7 y dejaremos un punto. Viniendo por esta otra zona, esta otra arista en la tapa de este prisma de encaje, llegaremos a obtener el punto 5 y simplemente uniremos 5 con 7. Ahora, ya teniendo 5 con 7, podremos unir el punto 5 con el 6, definiendo cómo es en esta cara, cómo es la arista que tienen en común este plano oblicuo con este plano vertical. Continuando con esto, pasaremos, fíjense, pasaremos paralelas a esta línea, que no es otra más que una paralela a las 7 y 8. ¿Y por qué son paralelas la línea entre 7 y 8 con 5 y 6? Porque están en un mismo plano. Si no, no sería un plano. Entonces, al ser un plano, ese tecnicismo nos permite unir entre 5 y 7 y 8 y 6. Entonces, iremos definiendo ahora cómo interseca a nuestro prisma de encaje este plano oblicuo. Y haremos, paralela a la línea 5 y 6, uniremos 1 con 2. ¿Lo ven? Paralela a 5 y 6 por 1 hasta tocar esta línea que tenemos acá, en 2. De 2 ya tenemos ese punto y paren de trabajar, porque no tenemos otra manera más que buscar por este otro lado la unión de la paralela entre 4 y 3. Para llegar a 3 ha sido una paralela entre 5 y 6 hasta tocar la intersección que está el punto 3. Entonces luego estaremos
en condiciones de unir el punto 3 y el punto 2, que justamente no es, fíjense, no es paralela a 8 y 6. Es una línea, no paralela. Bien puede ser paralela a esta y esta línea, que es la unión entre 5 y 7. ¿Por qué? Porque esta línea está en un plano paralelo a la parte superior del prisma de encaje. Entonces, sí será en este caso esta línea entre 3 y 2 paralela a 5 y 7, pero no paralela a la recta que une el punto entre 8 y 6. Seguimos viendo, esta es la vista que obtendremos en forma ortogonal, cómo se ve de arriba, cómo se ve de este frente y cómo se ve desde este perfil. Se ve que estas líneas son paralelas a esta y no a esta otra, como acababa de decir. Construcción de ángulos. Bueno, los ángulos, acá está en un sistema de proyección, al cual veremos que de acá tomaremos las medidas de esta pieza. Tengo un ancho W, una altura H y una profundidad D. A esto le practicaremos con las medidas, con las cotas del punto Z en vertical y en horizontal, practicaremos un punto. Esas serían las coordenadas de ese punto en la pieza. Practicada las coordenadas del punto Z en el objeto del prisma de encaje, podremos unir el punto Z con sus vértices y nos quedará de esta forma en este plano de proyección, en este plano. Para practicar lo mismo por detrás, solamente trazaremos paralelas y otra paralela. Y en este caso, fíjense, se confunden ambas rectas en la misma. Esto es un tema que no es de exigencia, pero se lo quería mostrar. Fíjense en cómo podemos determinar curvas irregulares en una pieza. Y de esta forma, haremos una grilla, en esa grilla iremos tirando las distintas medidas y justamente de esa forma procedemos a unir los puntos con lo que llamamos pistoletes y justamente esto es el trazado de una pieza que es curva y es irregular. Como repaso voy a mostrar la construcción del dibujo isométrico con el método de prisma de encaje. Nosotros tenemos o vamos a tener o les vamos a dar las medidas de un objeto. Con esas medidas, el primer paso es determinar la vista deseada del objeto y deberemos dibujar los ejes isométricos referidos a esa vista deseada. Acuérdense que el dibujo de los ejes isométricos eran a 120 grados entre sí. Entonces, teniendo la altura, el ancho y profundidad de la pieza, nos dispondremos a construir el plano isométrico frontal utilizando las dimensiones H y W. H y W. Y ya tenemos un lateral del objeto. Ahora, la distancia que resta es la profundidad del objeto. Entonces, consignaremos la distancia D y con esto ya terminamos de realizar el prisma encaje del objeto.